Brasil en los años 50 atravesaba un periodo de modernización e industrialización que revolucionó el país y que impactó significativamente a los centros urbanos, creando nuevos puestos de trabajo y el crecimiento de la clase media. De este periodo próspero económicamente surgiría la música que se convertiría en sinónimo de Brasil. La bossa nova nace en las playas de Río, de manos de la nueva clase media de jóvenes acomodados. Tomaban como inspiración influencias tan dispares como discos americanos de jazz o la música impresionista francesa del siglo XIX y las fusionaban con la samba. Fue un movimiento que aglutinaba intelectuales, músicos y poetas, bohemios en general, aunque destacaban tres personalidades por encima del resto. Se considera que su álbum Chega de Saudade de 1959 da comienzo al movimiento. Con tan solo 23 minutos de duración, el disco se compone de canciones cortas y alegres. João Gilberto tendría una carrera extensa y contaría con gran reconocimiento internacional. A pesar de haber recibido formación erudita, brillaría en la música popular, siendo el gran maestro de la bossa nova y presentándola al panorama internacional. Su música era principalmente instrumental, con arreglos sofisticados, que lo establecerían como uno de los mejores compositores del siglo XX. Colaboró con numerosos artistas, tanto brasileños como internacionales, contribuyendo a elevar sus composiciones. Aportaba su experiencia y se cimentó como el mentor del movimiento. Fue el principal letrista de la primera oleada, esculpiendo textos bohemios con un fuerte componente poético. Durante su vida fue poeta, compositor, dramaturgo y periodista. En definitiva, un hombre multifacético que dejó una seña indeleble en el género. La bossa nova experimentaría una época de gran exposición y consiguió hacerse un hueco en la cultura popular brasileña. En este tiempo surgieron artistas que renovarían la escena, como João Donato, Luis Bonfá, Baden Powell o Edu Lobo, y una vertiente femenina representada por Nara Leão, Astrud Gilberto y Elis Regina. De este modo, la bossa nova se consolidó como un estilo propio, caracterizado por la manera pellizcada de tocar la guitarra, popularizada por João Gilberto. Una percusión suave y dulce, casi como tímida lluvia, temerosa de tocar el suelo, arreglos e instrumentación de viento y cuerda, además de la melodía natural del portugués brasileño. Con todos estos elementos, se llegaba a un sonido íntimo y a la vez cosmopolita, que cautivó al mundo entero, en especial a artistas de jazz estadounidenses, dando como resultado varias colaboraciones con artistas de este género, que desembocaron en la unión de bossa nova y jazz. Con el interés de músicos americanos, la bossa nova fue presentada al mundo y a un público masivo. Esta fiebre por la música exótica culminaría con la presentación de varios artistas brasileños en el Carnegie Hall de Nueva York y posteriormente llegaría el éxito sin precedentes de A Girl from Ipanema. Bossa nova is not a dance like the twist, but they put dances to it. It comes from Brazil, but it is not folk music. It's not jazz either, but there's jazz in it, and like jazz, it has a vocabulary and an outlook of its own. Bossa nova is hard to describe, but perfectly identifiable. These days, it's also practically unavoidable. Bossa nova, from Brazil to Carnegie Hall, is the subject of tonight's Eyewitness Report. Your correspondent, Charles Collingwood. La bossa nova fue un género que contribuyó a crear y consolidar la identidad brasileña. Exportaba la imagen de un país con sabor tropical, repleto de música fresca y novedosa, que consiguió seducir
a las audiencias extranjeras de todo el mundo. Además de eso, en plena Guerra Fría, fue empleada como una forma de mejorar las relaciones con Estados Unidos y de fomentar el turismo. El golpe de Estado que sacudió Brasil en 1964 marcó el fin del movimiento y sería el germen de la Tropicalia, la música cargada políticamente que hacía frente a los militares. Por la tranquilidad y la facilidad de escucha de este estilo, para mucha gente ha acabado siendo música de ascensor o música que suena de fondo en una tienda de ropa. Pero la bossa nova es mucho más que eso. Es un género repleto de contradicciones. Combina la complejidad de sus armonías con toques de música ligera y irresistible. Aúna lo mejor de la cultura popular con lo mejor de la cultura erudita y se revela como una mezcla de la música brasileña con la música extranjera en una fusión cosmopolita magistral. Por eso, prestad más atención la próxima vez que vayáis a una tienda de ropa.